Muy buenas, soy Roger y bueno, hoy te voy a hablar de iluminación cinematográfica, cuáles son los esquemas más comunes y no tan comunes, y también te voy a mostrar a cómo recrear dos escenas cinematográficas que puedes utilizar tanto en tus cortometrajes como en videoclips o directamente para un vídeo de YouTube. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos directamente al lío. Bien, empecemos por el principio. La luz es la auténtica protagonista de cualquier obra artística o audiovisual, ya sea en cine, un cortometraje, un videoclip o incluso la pintura. Y es aquí, a partir de que comprendemos qué es la luz, cuando podemos empezar a crear diferentes escenarios con las técnicas y esquemas de iluminación que existen y los que aún quedan por inventar. Hablando específicamente de cine, de ello se encarga el director de fotografía junto con el director de la película. El director de fotografía se encarga de elegir qué tipo de iluminación se va a utilizar, dónde se va a colocar y sobre todo cómo se va a implementar junto con lo que vendría siendo el escenario, es decir, dónde se va a rodar y también el vestuario de los personajes. En muchas ocasiones el director de fotografía también puede manejar la cámara, elegir el plano o movimiento de ella y demás. Esto suele ocurrir sobre todo cuando estamos ante un director que es un tanto principiante y contratan a un director de fotografía con experiencia pues para que ayude a un manejo de cámara mucho más profesional, digamos. La iluminación ha ido evolucionando junto con el cine, pero el mayor cambio surgió entre los años 30 y 50, lo que se conoce básicamente como la época dorada del cine. En ese entonces, el máximo responsable de la luz y de la cámara era el director de fotografía. También los directores de las películas de aquella época querían a los personajes totalmente iluminados, ya que los espectadores querían ver las caras de sus actores favoritos. Por ello, el director de fotografía siempre debía eliminar las sombras en la máxima totalidad posible de los personajes y el resto del encuadre tenían algo de libertad para poner diferentes sombras o diferentes iluminaciones pues para dar ambiente a la escena. Por ello, cada vez que vemos una película de los 30 o mediados de los 30, vemos que los personajes están siempre muy iluminados, muy brillantes y se debe a esa razón, a que los directores imponían a los directores de fotografía siempre tener a los personajes bien iluminados. En aquella época los directores de fotografía, al operar también la cámara, eran tan sumamente importantes que incluso algunas actrices presionaban a la productora para contratar a un operador de cámara en específico. Es por ejemplo el caso de Greta Garbo con William Daniels. Ese director de fotografía estuvo trabajando con Greta Garbo en prácticamente todas sus películas. Y básicamente eso sucedió porque sabía perfectamente cómo encuadrar a esa actriz respecto a la iluminación que se estaba utilizando en ese momento, ya que entre aquellos años de los 30 hasta los 50 el objetivo era que la actriz siempre saliera guapa. Daba igual la situación en la que se encontrase, ya estaría en un romance o directamente en una inundación, y el objetivo era que siempre saliera guapa la actriz. Por ello, muchas actrices recurrieron a la técnica de me gusta cómo trabaja este director, lo contrato para todas mis películas o presiono a la productora para que lo contrate. Por otro lado está el caso de Marlene Dietrich. Esta actriz tenía una iluminación muy peculiar y era que siempre era iluminada desde la parte superior y además con una potencia mayor que el resto de actores. Esto básicamente hacía que destacase sobre el resto cada vez que apareciera en escena. Toda esta tendencia de tener a los personajes perfectamente iluminados empezó a cambiar a partir de los años 40 con la introducción del cine negro o como se le conoce comúnmente film noir. Esta técnica cinematográfica básicamente se usaba en películas de detectives o de suspense y lo que hacía básicamente era dar un contraste bastante fuerte de luces y sombras, lo que hacía que los personajes se destacasen mucho y hacía bastante drama. La verdad que es una técnica que a mí en lo personal me gusta bastante, creo que queda muy bien y que a día de hoy se debería utilizar más. Y bueno, según iban pasando los años, las técnicas iban cambiando, iban evolucionando hasta el día de hoy, que la verdad es prácticamente infinitas las posibilidades que se tienen con la luz en el cine y en cualquier obra
audiovisual. Bien, pues una vez que hemos conocido algo de historia, vamos ya manos a la obra y os voy a enseñar 3 esquemas de iluminación con una sola luz. El primer esquema de iluminación del que os voy a hablar es sumamente conocido y es la iluminación Rembrandt. Este tipo de iluminación se utiliza muchísimo en fotografía de retrato y también en cine. La iluminación Rembrandt es tan común ya que da una naturalidad y un atractivo a las imágenes que otro tipo de iluminaciones no dan y sobre todo destaca por el poco equipo que se requiere para realizar este tipo de iluminación. Bien, para crear la iluminación Rembrandt lo que tenemos que hacer básicamente es colocar nuestra fuente de luz principal a 45 grados respecto a la cámara. Es decir, donde coloquemos la cámara va a tener que estar a 45 grados el foco. Y lo que vamos a tener que conseguir va a ser un triángulo justo debajo del ojo que tenga sombra. De esta forma vamos a conseguir esta iluminación que queda tan sumamente bien y que la verdad en lo personal me gusta bastante. También es aconsejable utilizar una rejilla, ¿de acuerdo?, en el difusor del foco que estemos utilizando para aislar al sujeto, como estoy haciendo yo ahora mismo. De esta forma lo separamos del fondo, el fondo no lo contaminamos con luz y podemos darle otro estilo diferente. Este tipo de iluminación lo podemos ver en muchísimas películas, prácticamente en todas vamos a ver este estilo de iluminación, al menos en un plano, e incluso en mis vídeos de YouTube también es el que utilizo. Ahora mismo tengo el foco aproximadamente algo menos de 45 grados porque el espacio es el que es, pero sí que es verdad que intento asemejarme lo máximo posible a esta iluminación Rembrandt. El segundo tipo de iluminación es el split light. Este tipo de iluminación es muy conveniente para películas o cortometrajes de suspense o terror, ya que nos va a dar unas sombras muy marcadas. También lo podemos crear con una sola fuente de luz y lo que tenemos que hacer es ponerlo a 90 grados respecto a la cámara. Es decir, donde coloquemos la cámara, pues justamente a 90 grados. Esto lo que nos va a dar básicamente son unas sombras muy marcadas y nos va a ocultar algo al personaje. Si queremos aumentar aún más este efecto de dramatismo, podemos colocar un reflector negro en la zona de sombras que provoque lo que vendría siendo esta iluminación para de esta forma evitar que la luz rebote en paredes y demás y eliminar cualquier tipo de reflejo en la zona de sombras y así que el contraste sea muchísimo más agresivo y pues poder separar mucho más al sujeto y darle pues mayor dramatismo, como digo. Este tipo de iluminación split light se utilizaba muchísimo en el film noir de entre los 40 y los 50. Por ello, cada vez que vemos una película de este estilo, vemos un contraste tan alto de luces y sombras. Y básicamente se utilizaba este tipo de iluminación junto con la que os voy a hablar ahora mismo. Y bueno, y el tercer tipo de iluminación del que os quiero hablar es de lo que vendría siendo la luz dura. Es decir, sin ningún tipo de difusor ni nada por el estilo. La luz tal cual sale del foco. Este tipo de iluminación en la actualidad no se utiliza demasiado, pero la verdad que considero que es muy versátil, ya que tiene múltiples funciones, como pueda ser la de utilizarse como un contraluz. También se puede utilizar, por ejemplo, para dar ese efecto de interrogatorio, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo un cortometraje pues policíaco, pues gracias a la luz dura podemos meterle presión al personaje. Estos 3 tipos de esquema de iluminación tienen múltiples funciones y se pueden combinar de 1000 maneras diferentes. Además, como habéis visto, solamente necesitáis una sola fuente de luz, aunque también podéis incluir practical lights, como tengo yo ahora mismo ahí de fondo, pues diferentes luces y diferentes focos, o también alguna que otra luz de relleno y demás. Básicamente es ir experimentando e ir aprendiendo poco a poco para sacarle el mayor partido a cada tipo de iluminación. Bien, pues una vez que ya hemos conocido algunos esquemas de iluminación que podéis utilizar en vuestros vídeos y además también hemos hablado un poco de historia de la iluminación, os voy a enseñar a cómo recrear una escena para lo que vendría siendo vuestro cortometraje o lo que queráis realizar. Así que nada, vamos con la primera. Con varios calmantes y luego sacrificarlo. Seguimos el chip reglamentario y nos llegó a este edificio. Un momento. ¿El perro se llamaba Max? Bien, pues espero que os haya gustado el resultado y cómo ha quedado. Y ahora voy a hablar de cómo yo he realizado todo esto y qué equipo he utilizado.
Principalmente el foco que he utilizado para recrear lo que vendría siendo la luna ha sido el foco principal que yo tengo para todos mis vídeos, que es el Godox SL60W. La verdad que este foco, aparte de la calidad lumínica que da, también me permite regular la potencia, con lo cual me ha facilitado muchísimo el trabajo a la hora de conseguir el punto exacto para recrear pues esa luz de luna más o menos y que quede lo más realista posible. Por otra parte, para lo que vendría siendo el color y dar ese tono azulado, he utilizado un acetato de color azul y lo he puesto justamente delante del reflector y de esa manera pues consigo este color. Aunque también podéis utilizar, por ejemplo, celofán o incluso una carpeta pues translúcida de colores o lo que tengáis más a mano pues para dar un color en específico que vosotros deseéis. Luego, para conseguir el efecto pues persiana veneciana, es decir, el efecto este de que la luz está pasando a través de una ventana, lo que he utilizado básicamente ha sido un cartón pluma y lo he recortado, bueno, yo no lo he recortado, lo ha recortado mi madre, pero bueno, cortado con la forma de una persiana y listo. De esa forma pues lo pongo justamente delante del foco mediante un trípode y un par de pinzas y así pues regulándolo para que quede lo mejor posible pues consigo ese estilo de que realmente la luz está pasando a través de una ventana y sinceramente estoy bastante contento con el resultado. Por otro lado, para conseguir el efecto de que estoy viendo la televisión realmente y que estoy viendo pues un programa o una película, lo que he utilizado ha sido un minifoco LED con diferentes efectos. Este tipo de focos LED se están poniendo cada vez más de moda porque pues eso, tienes los efectos de televisión o de coche de policía y demás, y la verdad que es muy útil para recrear pues escenas tanto en videoclips, en cortometrajes y demás. Lo que he hecho básicamente ha sido coger este foco del que os hablo y lo he rebotado con un reflector para que de esa forma pues la luz se esparza por toda la habitación y que no me dé solamente a mí y pues dar esa sensación de realismo de que realmente estoy viendo pues una película o una serie. Ya que si utilizaría por ejemplo la televisión normal se notaría una luz muy dura comparada con el resto de la iluminación. Por ello yo lo he hecho de esta forma, aunque vosotros lo podéis hacer pues como buenamente podáis si no tenéis este tipo de focos o de iluminación básicamente. Y por último, para dar un ambiente pues hogareño y que realmente estoy en un salón, pues en mi casa tranquilamente, he utilizado unas bombillas que yo tengo en el techo que son bastante anaranjadas con el estilo retro este que se ha puesto bastante de moda y que sinceramente como luces prácticas han quedado bastante bien. Y listo, esto es el equipo que yo he utilizado para recrear este tipo de escenas y como he dicho al principio es muy útil para muchísimos tipos de guiones, desde un cortometraje hasta un videoclip o incluso hasta para un vídeo de YouTube también lo podéis utilizar. Bien, del segundo estilo de iluminación que os quiero hablar es de la natural. Como veis yo ahora mismo tengo una ventana justo detrás de mí y para evitar tener un contraluz demasiado fuerte lo que estoy haciendo es rebotar la luz que entra en un reflector. De esta forma puedo rellenar todo lo que vendría siendo esta zona de la cara. Por otra parte también estoy utilizando el foco del que os he hablado antes para iluminar pues esta otra zona. La verdad que este tipo de iluminación es muy aconsejable pues por ejemplo para vídeos de YouTube, ya que no nos tenemos que comer mucho la cabeza para montar todo esto y también pues para un cortometraje y demás en situaciones de luz natural, ya que de esta forma pues no generamos contraluz ni sombras desagradables y la verdad que da un estilo bastante estético a la imagen. Si sabéis controlar la luz tenéis un gran camino hecho, ya que al fin y al cabo es lo que captura el sensor, la luz. Por ello debéis aprender diferentes técnicas de iluminación pues para sacarle el mayor partido pues a vuestros cortometrajes, videoclips o lo que hagáis, o incluso para vídeos de YouTube, porque también es importante la estética y más hoy en día que los estándares están aumentando de manera muy rápida y cuando menos te lo esperas pues ya esto parece Hollywood en vez de un canal de YouTube convencional. Por ello es importante, como digo, que estudiéis bastante. Yo sigo estudiando, sigo aprendiendo porque es prácticamente infinitas las posibilidades que nos da la luz y además la luz controlada, que eso ya es una locura. Así que es lo que digo, yo os recomiendo que sigáis aprendiendo y por supuesto en este canal seguiré trayéndoos contenido acerca de iluminación. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, si es así le podéis dejar un buen like. Si tenéis cualquier tipo de duda me la podéis dejar justamente aquí debajo en los comentarios y yo os la responderé encantado.
También podéis seguir en mi Instagram, que por ahí comunico cada vez que voy a subir un vídeo y lo tenéis justamente en la descripción. Y pues os podéis suscribir y activar la campanita que, oye, no sirve de nada, pero ahí está. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.